todo el programa, entre ellos tres también hay varias, aunque hay similitudes, hay puntos de encuentro, hay cosas que son diametralmente opuestas en los procesos creativos y en los productos finales. La pregunta que me gustaría hacer, comenzando con Melissa, que me pudiera responder, es si nos pueden contar un poco sobre el acercamiento estético y formal que tienen para lograr sus cortometrajes, para que después ustedes puedan integrarse un poco a la conversación. Sí. A ver, sí, gracias. Pues mira, en mi caso sí quise apoyar mucho la imagen con el sonido. Desde el principio quise meter la música como que acompañara, porque no hay diálogo. Al final siempre es ella sola, ella en el plano, ella trabajando, ella en casa, como siempre en su cabeza. Y sentí que la música le daba como ese power, ¿no? De como hacer la relación un poquito con lo que ella pues pensaba, aún así que no estuviese hablando, ¿no? Al final lo único que quería era que se escuchara la plática con sus clientes, porque es algo que la saca de la rutina. Y esto lo saqué, me metí a una página que se llama Pitch, que son pláticas que tienen en una hotline. Están grabadas y las subieron a SoundCloud. Y las escuché y eran como muy casuales, ¿no? Gente en su casa, gente en el trabajo, gente en el coche. Y pues las chavas, su plática era, no, pues yo también, ¿no? Y inventándose pues esta fantasía que al final sea cierto o no, pues eran nada más para crearles una ficción. pues no ficción, pero como una ilusión muy erótica, ¿no? Que al final pues, para esto son las llamadas, y creo que al final es lo que, por lo que le hace ella pues cambiar, ¿no? Creo que eso quería plasmar, sobre todo pues, con la música, con la imagen, con el 4:3, para mí como encerrarla aún más en su rutina, ¿no? En su día a día, era importante para mí. Y sobre todo hacer como muy acercamientos con la carne, junto con las partes de su cuerpo, ¿no? Haciendo alusión un poco como el juego con las manos y siguiendo sus movimientos. Creo que eso fue pues para hacer un poquito más de punch a la historia. No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo fue tu proceso creativo para llegar al cortometraje? ¿Nos puedes platicar un poco de tus intereses, que obviamente están plasmados en pantalla, pero como que pudieras compartir con tu audiencia cómo fue el proceso de oración cívica? ¿Qué es el corto silente? Pues no hubo proceso en realidad, o sea, solo hubo como la idea de filmar ese día y pues el proceso fue la filmación en sí, o sea, no... Ok, entiendo, pero hay decisiones estéticas como que usas 16 milímetros, que no es una cuestión como tan normal en nuestros días, porque pues el registro digital es lo más ordinario, y justo también como comentaba, que el 16 viene en un formato en específico, el hecho de que hayas decidido no trabajar con ningún tipo de narración sonora, o un poquito nada más para ampliar el compensar por el cerrado, por favor. Bueno, pues no tiene sonido porque la cámara no graba sonido. Es una cámara muy vieja y bueno, yo hago películas en este formato porque me siento mucho más cómodo, porque te limita muchísimo y no es como cuando estás grabando en digital, que puedes hacer lo que tú quieras porque tienes muchísimo tiempo. Cuando filmas en película, pues tienes una cantidad muy limitada de película porque cuesta mucho dinero y pues las decisiones las tienes que tomar en ese momento, y eso es lo que me estimula de filmar en película. Y ya no me gustaría... pero faltó... Para dar entrada al... en este caso hay un uso de un formato, digamos, análogo, y en el caso de Roque hay un atrevimiento de generar pues el producto final con un celular.
de pronto las búsquedas pues sí se delimitan mucho por la forma, de pronto, el fondo es distinto. Y me gustaría saber cómo ocurrió este viaje. ¿Tenías esta idea preconcebida o fue ocurriendo sobre la marcha? Y pues específicamente lo realizaste pues de una manera individual. Eso me parece muy interesante y me gusta. Bueno, gracias, gracias de verdad por quedarse hasta el último, a los que se quedaron. Pues sí, es un formato, no, o sea, grabando en un celular no es muy común, sin embargo no es el único ejemplo. Se han hecho muchas películas en todo el planeta con celular. Aquí en México, por ejemplo, se hizo una película hace 2 años que se llama Oso Polar, que fue la primera que se hizo en México con celular. Yo creo que la utilización de ese formato pues es una herramienta más para poder narrar audiovisualmente una idea. A mí esta idea se me ocurrió, realmente no fue preconcebida, se me ocurrió durante el viaje. Este viaje realmente lo hice solo y una tarde estaba yo en Père Lachaise tomando una foto fija y pensé qué lástima que no traigo mi cámara de video porque aquí esta toma en movimiento se iba a ver mucho mejor. Y me acordé y dije, pero pues el celular graba video. Entonces empecé a grabar sin saber realmente para qué. Estuve grabando toda una tarde y luego tuve la sensación de que tenía que regresar a grabar al día siguiente. Realmente no sabía para qué, pero sentía que tenía que regresar y regresé una segunda ocasión a seguir grabando ahí en Père Lachaise. Y de nuevo esta sensación extraña de que tenía que seguir grabando y regresé una tercera vez, un tercer día, así día tras día, dejando de lado mis planes de turismo, solamente por la sensación de que algo tenía que grabar. Y ya a la mitad del tercer día me di cuenta de la nada que había un cortometraje ahí. Todavía no sabía de qué, ni qué iba a contar, pero bueno, en algún momento pues decidí que mi cortometraje iba a ser la búsqueda de la tumba de un cineasta que admiro. No sabía mucho más qué iba a pasar, si me iba a encontrar en la tumba o no. Dije, bueno, a lo mejor si no la encuentro, el documental y el corto es eso, la búsqueda y no encontrarlo. Y mientras iba yo caminando y buscando la tumba, me puse ciertas reglas, no iba a comprar el mapa, no iba a preguntar dónde estaba la tumba, tenía que encontrarla yo solo, casi por azar, porque realmente es un lugar muy grande. Y mientras iba yo caminando y buscándolo, iba yo reflexionando sobre ciertas cosas y intenté, en algún momento pensé, dije, claro, es importante esta reflexión que estoy teniendo, en algún momento eso tendría que estar en el guión. Y bueno, después de 6 días realmente encontré la tumba, o sea, sí le dediqué 3 días a caminar, hasta que encontré la tumba. Y realmente sí ocurrió como lo cuento en el documental. Estaba yo caminando, estaba grabando a la abuelita y de repente me volteo y ahí me encontré la tumba. O sea, realmente eso es cierto. Y también es cierto que me quise quedar una noche en el panteón. Claro, he de confesar que no es la primera vez. Cuando yo era adolescente, alguna vez me metí a un panteón en la noche. Entonces, no sé, por locura, aquí en el DF, entonces, pues por locura dije, ay, sí puedo, pues ¿qué va a pasar? Pero bueno, realmente que me quedé muy poco tiempo, porque yo creo que a las 2 horas me encontró el policía, el vigilante, y me sacó. Realmente pasé muy poco tiempo esa noche en el panteón. Y bueno, o sea, al final de cuentas, cuando me encontré la tumba de Méliès, hice algunos planos, y dije, bueno, ya la encontré, ya se cumplió el objetivo, creo que tengo un cortometraje, y bueno, o sea, ya después de que grabé varios planos, dije, bueno, pues ya llegué, pues ya me voy, ¿no? Ya la encontré, ya me voy, ya acabé de narrar. Era un poco peculiar porque a la vez que estaba yo acabando de narrar en mi cabeza, también estaba acabando de filmar. Es decir, las películas se acaban en el momento en que ya no hay más historia que contar, en que se acaba la narración. Entonces aquí fue algo peculiar, que en el momento en que se acaba la narración en mi cabeza, también se estaba acabando de filmar, ¿no? Y dije, bueno, ya, pues muy bien. Y de repente pues pensé, dije, bueno, pero a ver, ¿hacia dónde está viendo este señor? Y ya fue cuando volteé hacia el punto de vista de la tumba y fue cuando reflexioné y pensé, dije, este es realmente el final de la película.
Y bueno, pues ya me fui, me quedé más tiempo ahí en París, terminó mi viaje, regresé a México y pasaron 3 largos años en poder editar este documental. Y tal, es una muestra de lo que pasó, una respuesta a los atentados en el 2016. Entonces, finalmente, para resumir, es un documental en donde hay una reflexión acerca de la violencia en México, acerca también de la violencia en el primer mundo, porque también ellos viven con miedo, ¿no? Un miedo distinto, un miedo al terrorismo, nosotros vimos otro tipo de miedo, pero es un poco una reflexión personal del cine, de la muerte, de los laberintos y también del vivir con miedo, ¿no?, en la sociedad actual. Y bueno, y es un documental un poquito peculiar que habita en las fronteras de la ficción, el documental y el cine experimental, ¿no? Por el formato, por la narrativa. Bueno, más o menos es eso. ¿No necesitan alguien una pregunta? Bueno, ya todo se Yo cansa. te quería preguntar por qué, o sea, por qué decidiste ponerlo escrito en vez de narrarlo tú con voz. En otros documentales que he hecho, he utilizado mi voz y han sido formatos relativamente en un esquema profesional, o sea, con un fondo del IMCINE, con un FOPROCINE, chiquito, como un documental muy, muy pequeño, pero con una forma, digamos, profesional. Y aquí, al no tener un fondo, un recurso, y ser como muy experimental también en la forma de ser producido, también pensé que tenía que tener un poco de experimentación en la forma. Y lo que yo quise hacer, y en los otros documentales había usado mi voz como narrador, y aquí preferí que fuera algo leído para que cuando la gente lo estuviera viendo y lo estuviera leyendo, no escuchara mi voz y escuchara, mi intención era, no sé si lo logré, que escuchara su propia voz al estarlo leyendo. Entonces, cuando uno así, que es un poquito también como un poco un diario de viaje, de recorrer ciertos lugares y que la gente me acompañe en ese recorrido y al estarlo leyendo, pues sí, como que ellos mismos escuchan su propia voz. Esa es la intención. Exacto, escole, sí. No, o sea, también fue todo un poco azaroso, porque en el Airbnb que busqué estaba casualmente a espaldas de Père Lachaise. O sea, realmente tampoco mi objetivo era Père Lachaise. Solamente que desde mi cuarto veía a lo lejos Père Lachaise y decía, ay, qué bonito, mañana iré. Y llegué simplemente de turista, no tenía un objetivo. La idea del corto se dio en el momento. O sea, 3 días después, con la sensación de que tenía que grabar algo, que no sabía qué, pero se dio en el momento, no lo tenía pero para nada planeado. ¿Y cuál fue el proceso de pasarlo de un celular así? No es tan complicado, ¿eh? Lo editamos en Final Cut 10, que es el programa que se entiende muy bien con los celulares, el Final Cut 7 y el Premiere no. Y hice una copia de trabajo, busqué el apoyo del IMCINE, el IMCINE me apoyó con el presupuesto para postproducirlo, y fue un proceso convencional de cine, nada más que en lugar de tener unas tomas en HD o en 2K o en 4K, teníamos el HD del celular, pero realmente fue un proceso muy, muy parecido. Bueno, sí hay una corrección de color, sí hay un ajuste de color, pero tampoco tanto, ¿eh? La idea era mantener un poco la naturalidad de las tomas y que si había también, que se sintiera eso, que no es algo, que la búsqueda no es cosmética, la búsqueda es más narrativa, más de reflexión, más de experimentación en la narrativa, que meramente cosmético, que meramente, pues sí, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me llama mucho la atención que en el caso de tu ¿sí funciona? Bueno. De que utilices que, como que estás recalcando un poco que para ti es un documental. Me gustaría, yo cuando lo vi la primera vez, yo pensé que era una ficción.
en todo el aspecto de la palabra, o sea que todo era una construcción ficcional en el cual tú tenías esa intuición clara y todo era una construcción guionizada. Y me gustaría ver cómo definirías, es un documental sobre, o sea, más allá de un hombre que busca una tumba, ¿sobre qué sería el documental para ti? Híjole. Yo pienso básicamente que es un documental acerca de la reflexión del cine, o sea, como de mi propia reflexión de qué es el cine. Para mí, realmente, el cine, para mí ha sido eso, siempre con una escafandra que me ha ayudado a poder guarecerme del mundo, de guarecerme de la violencia, guarecerme de la realidad, de la cruda realidad. Y para mí es un pequeño homenaje justo a lo que yo pienso que para mí ha sido el cine siempre, ¿no? Un lugar de refugio, una cueva en donde yo y mis amigos nos podemos refugiar y que eso ha sido para mí el cine, sí. Uh-huh. Sí. Exacto, sí, 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 puede ser o el Panteón o yo, exactamente, sí. Sí, 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 exactamente. A ti, Melissa, me gustaría preguntarte sobre el trabajo sonoro. Creo que enfocas muchas de las tareas de la creación fílmica de tu corto en, pues, en el diseño sonoro que funciona a los niveles narrativos, digamos, como de exploración de la psique del personaje. Y también en muchos acercamientos que haces a la cuestión corpórea en cuanto al encuadre. Como mencionas, usabas el 4:3 que te funciona para el registro en una forma claustrofóbica y la distancia que tomas también del sujeto es muy cercana, entonces es una cuestión como de una forma de registro que está siendo invasiva con una intención que es un poco clara, pero que me gustaría como platicar contigo de eso. Fue con lo que más batallé, la verdad, porque digo, pues tenía la idea, ¿no? De que esto sea sin el diálogo y luego como armar las conversaciones, que fue o sea, yo le dije a la actriz, me imagino que estás teniendo una plática erótica con alguien, tú trabajas en una hotline, y me dijo, no, pues que se guardó en su cuarto y empezó, ¿no? Como ella muy, siempre intentando que fuese pues muy introspectivo todo, ¿no? Como en su soledad, le dije, tú, o sea, date, tú piensa lo que quieras y platica al teléfono. Y esa fue mi base, a partir de que ella se hizo esta línea de diálogo, ya empecé como a, ¿no? Como a juntar, que en realidad no era que hablaran de algo en específico, no importara, sino esa intención de pues, crear ese juego, ¿no? Más un juego entre ellos. Y lo de la música, no me va a dejar mentir, lo sacamos en un día y era, pues pusimos el corto y era como hacer ciertos acentos junto con la imagen, ¿no? Y la intención tampoco era, este tambor va a ser para cambiar la siguiente, nada más era acompañarla a ella, ¿no? Algo que la llevara, y siento que eso ayuda a que el corto fluya, ¿no? Porque pues, en rutina, es un día 2, día 3, ¿no? Hasta que lo rompe. Y sí, creo que eso me ayudó mucho como a entender que era la línea que iba a llevar el corto, ¿no? Y en la escena de la masturbación, por ejemplo, dividí primero, ¿no? Tambores en una parte, perdón, batería, luego guitarra y luego bajo. O sea, que cada uno tuviese como esa intención, ¿no? Como en la escena. Y sí, o sea, básicamente eso. ¿Sabes de música? O... Nada más como pregunta. No. En el caso y hablando de la cuestión formal y de los elementos y de lo acotado que está tu trabajo, Salvador, me gustaría saber, digamos, tienes la imagen, pero también hay un texto y el título, ¿no? ¿En base a qué determinaste que iba a estar acotado por estos, con base, perdón?
Bueno, buenísimo. ¿Por qué decidiste apoyarte en este texto? O sea, en el título. En el título, digamos. Pues el título lo saqué de es un discurso que dijo Gabino Barreda a mediados del siglo XIX. Que era la sociedad mexicana. Y bueno, obviamente este discurso tenía fines políticos, o sea, como para enaltecer a Juárez y cosas así. Pero me parece que oración cívica es pues son dos palabras que sugieren muchísimas cosas y que, pues, o sea, me parecía pertinente juntarlo con estas cosas que rodeé el día de la elección presidencial del año pasado. No sé, no podría decir como la relación así concreta, pero pues es eso. ¿Leíste el texto en fechas cercanas a la grabación o solo lo tenías en mente en tu conocimiento previo o el texto vino después del registro? No, el título estuvo antes de filmar, por eso está filmado también el título. Okay. Bueno, puede ser alguna casualidad. No, porque o sea, como está la película, está filmada así, o sea, no está editada. Está editada en cámara, ¿no? Ajá. Eso es súper interesante. Pero sí hay un proceso que no quisiste compartir cuando te pregunté, pero bueno. Yo te quisiera preguntar algo porque hay algo que sé que te interesa mucho por conocerte, que es el posicionamiento de la cámara. Para ti podría ser, si no todo, una de las bases más importantes de la creación cinematográfica, que es la primera decisión ante la decisión de filmar. ¿Quién sería el que está filmando? ¿Cuál sería la mirada desde la que estás filmando? Dices, ¿cuál sería el punto de vista de la película? Pues el mío, o sea... Okay. O sea, era mi encuentro con todas estas personas que me rodean en el día a día, o sea, que son mis vecinos, y algunos otros que no son mis vecinos, pero que son personas que quiero y así. Y nada, hay una frase de Howard Hawks que es muy bonita, que dice que la cámara siempre debe estar o sea, a la altura de los ojos del hombre. Y creo que, pues, no sé, eso es lo que intenté hacer. Bueno, si quieres, porque me acordé con la pregunta que hice sobre Escafandra, ¿consideras que tu película es documental o ficción? Pues es una... Pues una película, o sea, película es lo que está ahí, o sea, ninguna de las dos o las dos al mismo tiempo. A mí lo que me llama la atención es que en todos los cortos mexicanos como que el lenguaje está muy, o sea, es diferente a la manera de comunicarte como estamos acostumbrados, ¿no? O sea, que nosotros sí que había como una conversación con otro personaje, ¿no? Porque con el primero igual, o sea, el chavito, o sea, como que también hay como una voz en off que narra. En este otro pues no hay realmente como un diálogo. En el de ella pues está nada más lo de teléfono, pero están como siempre los personajes muy solos y en el de radio pues pensamiento. Digo, o sea, por eso los eligieron a estos para esta edición o fue pura coincidencia. No, claro que hay un proceso curatorial, hay una intención en cada programa. Y me parece muy interesante que hables del lenguaje, de los elementos que utilizan. Y justamente en Black Canvas se apuesta por intenciones atrevidas, por incluso discursos fuera de lo común, líneas narrativas pues que no son digamos convencionales. Y bueno, se agradece mucho tener estas intenciones atrevidas. Me gustaría saber si alguien del público tiene otra pregunta, igual alguno de los estudiantes. ¿Te parece que cerremos? Quiero invitarlos antes de cerrar el conversatorio a que sigan las funciones de largos y también los siguientes programas de cortometraje.
las actividades, todo está en la página de internet, blackcanvas.com. FCC, Black Canvas FCC, y les agradezco mucho su presencia. Quisiera darle un aplauso a los directores. Gracias por acompañarnos.